En el día de hoy vamos a entrevistar al periodista Javier Bleda sobre uno de los casos más mediáticos en España en estos últimos momentos. Es el caso Mario Biondo. Se ha reabierto, entre comillas, entre la opinión pública y los medios de comunicación, y creo que es la primera vez que hay medios de comunicación aquí en España asegurando y creyendo que Mario Biondo pudo haber sido asesinado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, pues encantado de estar en tu canal por primera vez y espero que no sea la última, porque este caso, concretamente el de Mario Biondo, va a dar mucho que hablar y durante mucho tiempo. Ujú. Bueno, primero, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Lo segundo es que desde hace un montón de tiempo nosotros venimos hablando de este caso prácticamente al inicio de nuestro canal, y siempre se afirmó que la causa de muerte de Mario había sido un accidentado, como yo digo, para que no me censuren. ¿Y realmente tú crees en esta hipótesis? ¿Crees que él hizo esto? No, bueno, en absoluto, en absoluto. Ya, de hecho, no es que no crea, sino que encima he escrito 2 libros diciendo lo contrario, ¿no? Los libros de Viuda Súbita dicen exactamente lo contrario. Es decir, eh, hay una cosa que estoy muy en ello ahora intentando explicar a todo el mundo, que una cosa es en cualquier problema de este tipo, una cosa es la escena del crimen y otra cosa es ampliar el foco para ver los porqués de un crimen, ¿no? En Ujú. el caso de la escena del crimen, pues es como que ahora mismo hay un déjà vu de esto, de que parece que estamos otra vez en 2013, 2014, otra vez en la guerra entre peritos. No, no, se autoeliminó. No, no, lo mataron. ¿Por qué? Porque el cuello estaba así, asó, las piernas, no se había caído nada en la estantería, los estertores de la muerte, tal. Toda esa historia ha vuelto a comenzar otra vez. ¿Eh? Claro, hay cosas muy raras, ¿no?, en la muerte de Mario. Exactamente. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, sin ser un profesional, pues sería capaz de decir que es prácticamente imposible que no cayera nada de la estantería, que te mueras solamente colgándote la pamina de aquí de delante, que tal y tal y tal, todas esas cosas, ¿no? Con los pies en el suelo, con tal. De hecho, la madre hizo un experimento, que supongo que todo el mundo lo habrá Sí, visto, el o vídeo mucha ese, ¿no?, gente, en que donde... está en YouTube, donde ella misma se colgó de una estantería, se puso la pamina aquí y obviamente mientras estás consciente no pasa nada. Pero si en el momento en que empiezas a perder la conciencia, la cabeza se relaja, obviamente. Y al relajarse, ¡bum!, la pamina debería caer como ella cayó, que puso un colchón en el suelo para no hacerse daño, porque evidentemente cayó. Entonces, bueno, pues toda esa historia, esa batalla técnica, sinceramente a mí no me interesa. No me interesa hasta cierto punto, claro. Claro, es un punto Porque yo importante, como pero tú periodista, vas más al motivo, ¿no? claro, yo como periodista poco puedo aportar a eso, ahí están los especialistas, ¿no? Pero yo voy al motivo, efectivamente. Yo amplío el foco y digo, ¿y esto por qué? ¿Por qué, mmm, si es que se lo quitaron de en medio? ¿Por qué? Aquí no estamos ante la típica historia de una mujer que se quiere divorciar y dice, bueno, pues en vez de divorciarme por la vía rápida, que al no tener hijos ni nada, pues se pueden divorciar hasta por internet, ¿sabes? Pues no tienen que llegar a ningún acuerdo ni nada. Pues en vez de hacer eso, no, me apetece mejor matarlo, ¿no? Pues hombre, obviamente no es así. Eso no puede ser. No, no puede ser porque se lo quisiera quitar de encima como marido. No. Si desapareces de la escena del crimen justo cuando él muere y te contradices tanto como has hecho en los juzgados cuando te están interrogando los fiscales italianos, y además eliminas todas las 900 gigas o lo que fuera del ordenador de tu marido, y además tantos además que hay, ¿sabes? Y tiras su honor por el suelo, tal, tal, tal. Si además haces todo eso, tiene que ser por alguna causa justificada. Pues tiene que ser porque a lo mejor estás defendiendo o intentando
solapar otra cosa mucho más importante, porque si no, ¿a cuento de qué, no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo estoy en eso, en ampliar el foco y ver por qué lo hizo. Ajá. Sí, a ver, no, es verdad que nosotros entrevistamos a familia, o sea, a la madre de Mario, también a otros peritos que han hecho sus aportes para que se intente reabrir este caso, pero obviamente conocer los motivos creo que también es algo muy importante, absolutamente en todos los casos. Y yo lo que he visto es que tú aseguras en tus escritos que Mario Biondo, antes de su muerte o antes de su crimen, te contacta a ti. Efectivamente, yo no sabía ni quién era él, ni su mujer, ni nada, porque yo estaba en otras cosas y además Claro. nunca he tenido mucha relación con este mundo, ¿no? De donde se movía sobre todo la mujer, que era la famosa, ¿no? Pero un día, pues quedo con un amigo, un periodista, Ramón Lobo, que quedábamos una vez al año o cada 2 años para tomar un café. Yo le contaba cosas de África, porque yo me movía más periodísticamente en África, y echábamos un rato ahí hablando y hasta luego, hasta el año que viene, ¿no? Y ese día, pues vamos a la cafetería Mama Inés en la calle Hortaleza de Madrid, y estando allí, pues un chico entra y lo saluda muy efusivamente. Y en ese momento mi amigo me lo presenta y dice, mira, te presento a Mario Biondo, que es italiano, ¿qué tal? Y bueno, pues de repente dice, bueno, os dejo que habléis y me voy yo al baño. O sea, apenas duró 4 o 5 minutos en el baño, pero fue lo suficiente, en fin, se notaba que era como que habían quedado para presentármelo o algo así, ¿no? Y entonces lo suficiente para que Mario me hiciera un par de preguntas típicas que le hace a todos los periodistas, así de investigación, y luego me dijera, oye, te quería preguntar una cosa, si una persona, o si te enteras que una persona de tu entorno más íntimo, más próximo, puede estar liada con alguien muy top, ¿tú qué harías? Y yo le respondo, ¿cómo de top? Y me dice, máximo, nadie por encima. Entonces yo le digo, pues, no sé, intenta buscar grabaciones, vídeos, fotos, documentos, algo que en un momento determinado pueda cubrirte las espaldas, ¿no? Porque cuando hablamos de gente importante, nunca sabes lo que va a pasar. Y esto lo dije sobre todo por supuesto, hombre, cuando dicen top, nadie por encima, lo primero que te viene a la cabeza es el rey Juan Carlos, ¿no? Porque en ese Ajá. momento era rey y no hay nadie por encima, ¿no? Pero como el rey estaría ya en desuso porque había la fábrica de Viagra que trabajaba solo para él, pues ya había tenido que cerrar y todo eso, desde que se las había gastado él todas las Viagra, pues entonces yo lo que pensé, bueno, pues lo típico, la gente que no está acostumbrada a estas cosas, pues a lo mejor piensa que un banquero es nadie por encima o un artista es nadie por encima y cosas así, ¿no? Y entonces no le di más importancia. Pero sí que me vino a la cabeza Bárbara Rey. Bárbara Rey, si no hubiera tenido todo lo que tenía, los vídeos que tiene, me refiero, que todavía no han salido, y que están distribuidos en sitios, en varios lugares secretos, pues estaría muerta, igual que está muerta Sandra Mozarovsky. La Bárbara Rey estaría muerta si no fuera por esos vídeos. Por eso yo a este hombre, sin saber a quién se refería, yo le dije, procura tener esto. Y cuál no sería. Y ya está, ¿eh? Después salió Ramón, nos despedimos, nos fuimos él y yo caminando y Mario se quedó allí. Ujú. Dice, O vale, sea, pues tú, seguramente tendré que contactar contigo próximamente. Bueno, pues genial, cuando quieras, a través de Ramón me llamas y me localizas. Y no le di mi teléfono porque no le suelo dar mi teléfono así a cualquiera que pasa por ahí, ¿no? Y nada, pues la historia empezó cuando de repente un día estoy tomando café, leyendo la prensa en una cafetería y me encuentro que Mario había muerto. Y además en extrañas circunstancias. Dije, no puede ser. Si hará 3 o 4 semanas que hemos estado hablando. claro, Y y de, desde y ahí de tú llevas susto investigando ¿cómo el puede caso. ser? Y claro, me entero que quién era su mujer, que yo ni lo sabía, quién era su mujer, tal, tal, tal. Empiezo a juntar cromos inmediatamente y el siguiente cromo
interesante con el que me encuentro es que al mes o por ahí cierran el caso. Pero cierran el caso de una manera así ejecutiva y ni siquiera la jueza que llevaba el juzgado ese de instrucción, que en ese juzgado había 2 juezas, la titular y la otra que hacía de ayudante, ¿no? Porque habría exceso de trabajo, por lo que fuera. Y resulta que quien dicta el auto de archivo libre, que eso quiere decir que no lo pueden volver a abrir, es un juez de otro juzgado de instrucción que además conoce muchos casos de cloacas del Estado. Pero que eso puede ser pura casualidad, ¿sabes? O sea, pero tiene que venir un tercer juez a cerrar el caso de manera ejecutiva, así, ¡pumba! Se acabó. Sin dejar Claro, a los sin padres. haberse investigado nada, ¿no? Porque Nada, sin realmente haberse investigado nada. ahora hablaremos del primer forense, pero realmente Claro, no hay ni el cámaras ni nada. propio Óscar Tarruella, que hizo un maravilloso trabajo en toda esta historia, que él como policía de homicidios dice, es que no me puedo ni creer la historia esta del informe policial, esto no se puede hacer así, es absolutamente cero lo que hicieron. Entonces, no lo digo yo, que no sé de eso, no, lo dice un tío experto en homicidios y que ha sido policía. Por lo tanto, hay tantas cosas que empiezan a hacerte dudar, que ahí fue cuando ya me fui metiendo de lleno en el caso. Claro, desde ahí, o sea, desde 3 semanas después que aparecía muerto, después de que te contacte a ti, ahí ves que fallece Mario Biondo, que salen todos los titulares, porque evidentemente era el marido de Raquel Sánchez Silva, que era una periodista importante desde todo ese tiempo, presentadora Pero de más que Supervivientes, periodista, etcétera, presentadora de televisión, sí. presentadora también Sí. de televisión, de programas importantes, y por eso se hace un poco bola este caso, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Porque hay otros muchos casos que no se ha hablado tanto. Pero eh, tú como tal, lo que piensas es que Mario Biondo, al contactar o contigo o con estos periodistas, al contar estas cosas de tener una persona de su más íntima confianza, una relación con alguien tan top y contároslo a vosotros, eso fue lo que determinó que luego lo asesinaran, básicamente. Eso es lo que tú crees. Hombre, lo que está claro es que si primero se lo comentó a mi colega. Mi colega le diría, yo no estoy en ese tipo de historias, pero conozco una persona que sí. Y porque yo soy muy conocido por haber estado implicado en muchos temas turbios, de haber investigado muchos temas turbios, ¿no? De cosas raras, de altas esferas, de servicios secretos y tal. Entonces, me lo presenta, ya de momento se lo ha dicho a mi colega, luego me lo dice a mí, y posiblemente se lo habrá dicho a algún compañero de trabajo, porque son cosas cuando te afectan a la intimidad así de esa manera, son cosas que a lo mejor las comentas creyendo que estás hablando con tu mejor amigo o con tu mejor colega, ¿no? O sea que no sería yo solo el que lo sabía. Pero además tengo otros casos en los que he trabajado donde la persona que tiene algo o la persona que le pasan este tipo de cosas lo comenta con varias personas en plan desahogo, por un lado, y por otro lado en plan qué hacer, ¿no? Y bueno, pues desde luego a mí me queda perfectamente claro que cuando veo que ha muerto, me queda perfectamente claro que no estamos hablando, pero desde el minuto 1 que leí la noticia, que no estábamos hablando de una autoeliminación y que ahí había gato encerrado, ¿no? Absolutamente, lo tuve clarísimo y luego a partir de ahí, pues fui desarrollando todo lo que he escrito en los libros, ¿no? Claro, tus Todo hipótesis. el cómo pasó. Y también, porque antes me hablabas de que tú le preguntabas a Mario que consiguiese alguna prueba, algo sobre esa relación. ¿Tú crees que él sí lo consiguió? ¿Sí consiguió grabar a su persona
íntima o lo que sea, que supuestamente pensamos que podría ser Raquel Sánchez Silva, que es con la mujer con la que estaba, con esa persona top o de máxima, ¿no? Como tú decías. Mm. Hombre, no lo sé si él lo consiguió o lo que hizo, fue hacer un backup del teléfono de ella a su ordenador. Porque Eso lo en tenían, ¿eh? o sea, quiero decir que es posible que cogiera el teléfono de la mujer y lo descargase todos los archivos en el ordenador, porque uno de los fiscales que vino de Italia cuando le estaba haciendo preguntas sobre esto, cuando la estaba interrogando, le dijo, Mario tenía una carpeta en el ordenador, ¿verdad? Donde guardaba cosas y tal. Y entonces ella, obligada a decir la verdad, porque no estaba como imputada, sino como testigo, dijo, sí, dice, él tenía, dice, bueno, por lo menos hasta ayer estaba. ¿Cómo hasta ayer estaba? Dice, sí, era una carpeta que ponía Raquel, y dice, no, ponía Raquel Folla. Esto está en los vídeos que se pueden ver en YouTube de la declaración de Raquel. Lo puede ver cualquiera, lo puede ver ahí y escuchar esto mismo que dijo ella, ¿no? Entonces, añadido a esto, tenemos que pensar también que una de las incongruencias más grandes y de las contradicciones más grandes que también hubo en el juicio, y por lo que también las denunciaron los padres, porque no olvidemos que esto que ha salido ahora, esto de la Audiencia Provincial de Madrid, es porque los padres la han denunciado a ella y al primo, al ingeniero informático. Entonces, una de las incongruencias es que, a cuento de que viene que ella, estando el cadáver todavía caliente, tenga que eliminar 900 gigas del ordenador de su marido. Y que además el propio primo reconoce, el primo no es el típico primo que todos tenemos, o el cuñado, o tal, de estos que sabe algo de informática. No. Era El primo ingeniero es un informático, ¿no? ingeniero que está relacionado a su empresa con el acelerador de neutrones ese de Suiza y tal. O sea, que no es un pringao, ¿eh? Y entonces, desde su casa en Plasencia, el tío hizo toda la historia del borrado del ordenador por control remoto, según cuenta él, y según se demostró por la dirección IP. Pero es que además, dice el primo, además alguien tuvo que poner el ordenador en on, porque si estaba apagado no lo podía hacer. Y lo hizo ella, evidentemente, que era la única que tenía el ordenador. Encendió el ordenador para que el primo borrase los 900 gigas, que se dice pronto 900 gigas. Entonces, ¿a cuento de qué tanto interés? En lugar de estar llorando por tu marido, lo que estás es buscando la forma de eliminar las cosas que tu marido tenía en el ordenador. Esto es un poco como la historia del fiscal general del Estado ahora, ¿no? Que sabiendo que la policía iba a ir a mirarle su ordenador y su teléfono, lo que hace es que borra todos los emails y borra todos los mensajes y borra todo, porque no, por seguridad, lo borro por seguridad. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Justo cuando estás en plena historia de que ha muerto y que que hay alguna investigación y tal, por si acaso lo voy a borrar, ¿sabes? Por lo que pueda pasar, ¿no? Ella dice, no, es que eran cosas, fotos mías, íntimas y tal y cual. Bueno, no lo sé. En todo caso, queda muy sospechoso lo que hicieron, ¿no? Pero muy sospechoso. Sí, eso lo comentaron también el otro día en la rueda de prensa que hicieron los padres con Boseler Abogados y demás el jueves. Y fíjate que nosotros hicimos un directo el otro día viendo un poco declaraciones del hermano de Mario, de Andrea Biondo, que entrevistó Marta Riesco y dijo que fuera de cámaras dijo algo bastante importante y que me recordó a tus escritos, ¿no? A las cosas que tú contaste en esos libros, de que la familia supuestamente sí pensaba que la mujer de su hijo o su hermano, en este caso Mario Biondo, tenía un presunto amante y de una índole bastante importante, ¿no?
Esto es lo que rescata esta periodista de los pensamientos también de la familia. Claro, es que tú ten en cuenta una cosa. Yo he escrito 2 libros, pero para este contexto nos vamos a centrar en el primero porque no voy a hablar del libro, voy a hablar del tiempo, del momento en que lo escribí. ¿Vale? Cuando yo escribí este primer libro de Viuda Súbita y escribí, o sea, y puse ahí lo que puse en relación, que ahora podemos hablar sobre ese tema ahora más adelante, eh, en parte no era porque a mí me viniera una historia así a la cabeza de repente y dijera, bueno, pues voy a poner a este. No, 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 no. Primero, hay que poner las cosas en contexto. Yo me entrevisto con 3 gargantas profundas mías en el año 2013, cuando la muerte de Mario. Que eran todos de los servicios secretos, pero que nos intercambiábamos información muy a menudo. El primero, pero además de los servicios secretos de lo más bajo de los servicios secretos, de las cloacas. El primero no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Ni sabía quién era Bionda ni Raquel, le pasaba lo que a mí. El segundo sí sabía de la noticia, pero no tenía más información. Y te aseguro que era gente que si hubiera tenido información me la daba porque yo también a ellos les paso cosas muy importantes. Y el tercero sí lo sabía. El tercero era el peor, porque era el peor de los peores, ¿no? El típico borracho de estos que hace trabajos y trabajos sucios y tal, pero me dice, fíjate lo que me dijo, me aconsejó, apártate de ese caso. Apártate. Basta que te digan apártate para saber que está pasando algo. Entonces yo quedo con él en el Café Gijón de Madrid, le meto 3 whiskies de Malta, ¿sabes? Que todavía me estoy curando de las heridas cuando me presentaban el ticket, ¿sabes? Porque el Café Gijón hay que echarle de comer aparte con los precios. Y claro, ya con el tercer whisky, más 2 prostitutas que yo había quedado con ellas porque eran amigas de los periodistas de investigación. Nuestras mejores fuentes de información son las prostitutas de alto nivel, quiero decir, ¿no? Yo nunca he pagado por estar con una mujer de momento, pero sí que he intercambiado mucha información con ellas. Y entonces les digo, mira, necesito que me hagáis un favor con este tipo y tal. Entonces, no entrar hasta que yo no os haga un gesto, ya estaban fuera. Y se ve por los cristales y tal. Entonces, cuando ya el tío, que su único empeño era que yo no tocase este tema, ya el tío llevaba 3 whiskies y 2 chicas a su lado diciéndole lo guapo que era, que era justo todo lo contrario a lo que el tío era realmente, ¿no? Pues entonces ya le digo, mira, te voy a hacer una pregunta ya última y me la contestas si quieres y te dejo en paz. Le digo, ¿quién lo organizó? ¿El padre o el hijo? ¿El padre o el hijo? Y dice, me mira y dice, qué cabrón eres. Dice, el padre. O sea, entonces, ahí empecé a atar cabos. Empecé a atar cabos y dije, vamos a ver, el padre se refiere al padre de Felipe Príncipe. El padre que se reúne todos los días con el jefe de los servicios secretos. El padre que ya se sabe, ya en 2013, ya se sabía que el planteamiento era la abdicación en 2014. No se supo el día de antes, sino que la gente que estamos en el rollo este sabíamos que ya se estaba hablando, bueno, y además incluso creo que si vamos a las hemerotecas alguien escribió ya de este asunto de la abdicación. Y a partir de ahí piensas, si esto estalla, después de que el padre ha tenido que pedir perdón por matar a un elefante, por Corina, por tal y por... Si esto estalla, pues no creo que la gente perdone una movida de estas, ¿no? Matar a un elefante pues es jodido, pero matar a una persona pues es más jodido. Entonces nos cargamos la dinastía si esto estalla. Y claro, él tuvo que hacer lo que hiciera falta para parar esto. Lo que no quiere decir que el de la relación fuera el padre, sino el propio hijo. Pero lo dejé ahí porque todo esto estaba en mi cabeza. Nada más que en mi cabeza. No tenía pruebas de nada, ni nada. Bien,
Pues con el paso de los años, porque claro, me faltaban piezas para armar el puzzle, con el paso de los años, y viniendo a tu pregunta, fue la propia familia la que me dio la pista. La hermana de Mario decía, creemos que hay un pacto entre estados. Y esto, además de decirlo en otros medios, también lo dijo, esto está publicado, ¿no? Pero también lo dijo en el famoso documental Las últimas horas de Mario Viendo. Creemos que hay un pacto entre estados. Solo que en los otros medios lo reflejaron solamente porque eran las declaraciones de la hermana, y en el documental lo reflejaron como haciendo ver que están locos y que son conspiranoicos, ¿vale? Y yo pensé, ¿creemos que hay un pacto entre estados? Joder, pues si fuera un banquero, un cantante, un no sé qué, un no sé cuántos, el que está detrás de esto, no haría falta ningún pacto entre estados, porque no cuadra. Esto tiene que ser más alto nivel. Pero luego llega la madre de Mario Biondo y no lo dice una vez, lo dice 1000 veces. Dice, pensamos que hay una persona muy importante detrás de todo esto, y luego dice, digamos que se está protegiendo a esta persona. 1000 veces lo ha dicho. 1000 veces. Bien. ¿Qué Claro, pasa? Que lo yo curioso es añado que, eso. ¿Perdón? no, que digo que lo curioso, y hablando de Netflix, es que tú dices que hay una imagen que aparece en el documental, ¿no? En el primer Sí, capítulo, si sí. no me equivoco, que aparece justo Felipe VI y la reina Leticia, cuando está Sí, diciendo eso sí. de se está protegiendo a esta Sí, persona, sí. y Vamos, que no casualmente es que lo aparece diga esa yo, foto, ¿no? que no es que lo diga yo, que es que está en el documental de Netflix. Claro, Esa claro. escena aparece 2 veces en 2 capítulos diferentes, solo que en uno pone lo que estás diciendo. Es decir, tú imagínate a la madre de Mario en la televisión, bueno, imagínatelo, no, porque está en el documental, a la madre de Mario en la televisión italiana, en una televisión, que le están haciendo una entrevista. Y ya para terminar la entrevista, dice lo que acabo de decir yo. Creemos que hay una persona muy importante detrás de todo esto, y luego dice, digamos que se está protegiendo a esta persona. Eso dice, en italiano. Y claro, hay un rótulo con la traducción al español. Digamos que se está protegiendo a esta persona. De repente, quitan ese fotograma de la entrevista, el último fotograma, y sacan una cosa que no tiene nada que ver con la muerte de Mario Biondo, que son los Reyes, porque ya era en 2015, los Reyes entrando a Mediaset por el 25 aniversario de Mediaset en España y tal, y entrando los Reyes ahí y tal. ¿Qué tiene que ver eso? Por mucho que Raquel Sánchez Silva trabajase en Mediaset, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver con las últimas horas de Mario Biondo. Una cosa, un cóctel que daban 2 años después, ¿no? Bueno, pues ese rótulo de la traducción de la madre del italiano al español, digamos que se está protegiendo a esta persona, aparece en la frente de Felipe. Durante varios segundos permanece en la frente del rey cuando se ve entrando. No es un error, es un mensaje a navegantes. Un error, un documental que ha costado tantos millones. O sea, que no, millones no lo sé, pero que ha costado muchísimo dinero. Un Seguro. documental con una directora profesional. Un documental para Netflix. ¿Va a tener un error de esa categoría de implicar directamente al rey? No. Eso es un mensaje a navegantes. Y el que quiera que lo vea, que está en Netflix, de verdad. Que es que no es una imaginación mía. Es Sí, que sí. está ahí. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Pumba. Entonces, claro, une todo eso. Une todo eso, más la información que tienes, más lo que dice la familia. Yo lo que dice la familia de esto, de que hay una persona importante que se está protegiendo a esta persona, que lo han dicho siempre, incluso en la rueda de prensa lo han dejado caer también, pues yo lo uno a que es posible que Mario, antes de morir, les dijera algo a la familia al respecto. Yo creo que Mario le pudo decir a la familia algo, porque si no, ¿de dónde se lo va a sacar la familia? Esto que yo cuento del rótulo en la cara del rey, esto es muy posterior, o sea, a que ellos empezasen a decir que había alguien importante. Ellos han dicho que había alguien importante desde el minuto 1. Entonces yo creo, no lo sé, claro, pero creo que si ellos lo dicen es porque Mario les pudo decir, es que está
liada con este, la he pillado, lo que sea, ¿no? Y por eso desde el minuto 1 ellos están diciendo que hay alguien importante, que hay un pacto entre estados. En fin, tú ponte en su lugar. Que se te muere un hermano y tú vas a salir diciendo, yo creo que hay un pacto entre estados. Y cosas así. Estaría loco, totalmente. ¿Por qué lo dicen ellos? ¿Por qué lo dicen desde el minuto 1? ¿Por qué dicen que hay alguien importante y que se está protegiendo a esa persona? No puede haber una protección del nivel que hubo, es decir, controla a la policía, controla a los forenses, controla a los jueces, controla medios de comunicación. No puede haber una protección de ese nivel si no hablamos de máximo. Uh-huh. Eso es, claro, eso es mi pensamiento. Porque estamos hablando de que habría problemas con los informes de la policía, con el primer informe forense, las fotografías que no se mandan, fotos donde se ve que Mario Biondo tiene como una laceración que no es de la pasmina, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas y que se cierre un caso tan rápidamente sin investigar absolutamente nada, ni teniendo cámaras y todas las contradicciones que hay, lo que sugieren es que alguien importante detrás ha hecho que este caso se cerrase en falso, ¿no? Absolutamente. Tú ten en cuenta que, según usted contaba antes de Óscar Tarruella, que es el que entiende, el informe policial fue vergonzoso. Luego, lo del forense español, porque hay que echarle de comer aparte al forense italiano también, ¿sabes? Que el forense italiano sí, no era la primera vez que lo hacía también, ¿sabes? Pero lo del forense español, que cambia la versión, quiero decir, lo del forense español, eso es de cárcel. Eso es de cárcel, porque el tío manipuló totalmente la autopsia. Luego él intentó, cuando lo denunciaron, intentó convencer al juez de que podrían acusarle de mala praxis. ¿Qué mala praxis? Si tú dices que le has abierto el cráneo y es mentira. Si no, tú dices que oye, si tú como profesional dices, pues mira, yo creí que no era necesario abrir el cráneo porque era evidente lo que le había pasado y tal, bueno, pues me lo creo. Pero si tú dices que has abierto el cráneo y es mentira, si tú dices que has abierto el estómago y es mentira, porque eran las dos cosas donde mintió. Y si para colmo la firma con tu nombre ni siquiera la has hecho tú, ni siquiera. Claro, había un fallo, ¿no? Con las firmas, por lo que decían. Sí, el lunes me llamó, cuando salió la noticia de la Audiencia Provincial de Madrid, me llamó el periodista italiano, Ercole, que era el cámara, o sea, era el periodista que hizo una entrevista al primer abogado de la familia Biondo, que es del programa La Hiena de Italia, y que esa entrevista sigue estando ahí, ¿no? Y me dice, te llamo para felicitarte porque diste en el clavo totalmente de momento, luego ya veremos si el clavo era completo o solo hasta la mitad, pero de momento, con todo lo que fuiste el valiente que empezó a decir, esto ha sido un asesinato, ¿no? Pero no olvides aquello que pasó con el primer abogado, y volvimos a rememorarlo, ¿no? El primer abogado al que él entrevistó, resulta que cuando que esto está en una declaración jurada ante notario, además, que hizo el hombre. Resulta que dice, vamos a ver, el forense italiano dice que los surcos de aquí detrás eran porque llevaba la camisa puesta con la corbata y tal, y claro, pues el cadáver ahí en el ataúd varios meses tal, hizo eso. Pero resulta que yo, hablo como si fuera el abogado, que yo vi las fotos del anatómico forense que se le hicieron a Mario, donde esos surcos estaban, pero curiosamente en todo el informe faltan 40 y tantas fotos, solo hay fotos de Mario por delante, ni una de Mario por detrás, ni una, y son fotos numeradas, son fotos que tienen que estar ahí en el informe porque están numeradas. Y resulta que desaparecieron esas fotos, pero el primer abogado las vio. Ya te digo, además de una entrevista y una declaración jurada delante notario, el primer abogado las vio como que ya había surcos por detrás, que son compatibles con el cable de la Play que había en la casa.
y que ya no estaba en su sitio. Que hay fotos de antes de ellos, de la casa, donde se ve el cable puesto y luego donde ya no estaba el cable. Entonces, o bueno, que da igual, que puede ser de la Play o puede ser otra cosa, pero que en todo caso es compatible con eso, porque estamos hablando de un cable, ¿no? Para hacer un estrangulamiento que dejase ese tipo de surcos, ¿no? No de la pasmina, estamos hablando ya de otra cosa. Por lo tanto, me parece a mí que hay indicios más que suficientes para dejar absolutamente de lado el tema de la autoeliminación, el tema de la autoasfixia erótica, porque no sé hasta dónde llega mi imaginación. Yo pienso que si lo hubiera hecho, pues en fin, también tendría los pantalones y los calzoncillos bajados, digo yo, porque no Estaría los tenía, desnudo, ¿no? Supuestamente. porque no los Claro. tenía. Y luego, a partir de eso, pues lo de que faltan las fotos, lo de que luego en el juzgado cierran esto inmediatamente y con otro juez, lo de que no le dejan a la familia presentarse porque ya lo habían cerrado, lo de que el forense italiano cambia de criterio, la criminóloga italiana, una muy importante y que estaba con la familia totalmente, cambia de criterio. En fin, no estamos hablando de que, oye, pero esta mujer, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿no? Pero esta mujer que es una peleadora de estas brutales por todos los casos donde se mete, resulta que, que estaba absolutamente empeñada en la teoría del asesinato. Y de repente sopla el viento de otra manera y dices, no, se quitó de en medio. No, Pero sí claro, es verdad que dices, hubo algunos periodistas, algunos criminólogos en Italia, en España, incluso forenses que aseguraban que Mario fue asesinado, pero de repente de un momento a otro hubo un cambio en estas sí, personas. sí, sí. Pero en el caso concreto de esta mujer, que era la más potente de todas y la más famosa de todas, y que estaba absolutamente del lado de la familia, es que hay que ampliar otro poquito el foco y ver quién era su marido, que era un policía muy importante de narcóticos, pero de top, un policía top de narcóticos, al que fácilmente le pueden tocar. A ti como criminóloga que te van a amenazar o que te pueden decir, pero al otro como capo de la policía de narcóticos sí que le pueden dar un toque fácilmente, es decir, tu mujer se está pasando de lista. ¿Y esto por qué? Pues volviendo a la historia Sí, del... bueno, la creemos que criminóloga, para decir el nombre, era Roberta Bruzzone, era exactamente. italiana. Es que no me acordaba. Entonces, volviendo a la historia de lo que dice la hermana, creemos que hay un pacto entre estados. Y si ya nos ponemos un poco más finos, si ya nos ponemos más finos, cuando Juan Carlos I fue a Italia, después de la muerte, unos meses después, o ya creo que me parece que ya era 2014, fue a Italia a ver al presidente de Italia, una visita de Estado con Giorgio Napolitano. Y porque una cosa es el primer ministro, digamos, que aquí en España sería el presidente, ¿no? Y otra cosa es el jefe de Estado, que es el presidente en Italia. Y era Giorgio Napolitano y se ve con él, muy amigos, muy tal y cual, donde posiblemente se fraguaría ese pacto entre estados, puesto que y donde empezarían a cambiar todas las versiones de los periodistas y criminólogos italianos, porque no olvidemos una cosa, al final, entre la gente de arriba se entienden. Giorgio Napolitano no era solo el jefe de Estado, no era solo el presidente. Esto lo cuento en Viuda Súbita, segunda parte, lo cuento con pelo y señales. Sino que además era el hijo bastardo del último rey de Italia. El último rey de Italia, Humberto II, creo, este era, en fin, casi alcanza a nuestro emérito. O sea, todo lo que veía le tiraba. Y no estoy hablando de caza, ¿vale? Todo lo que veía por ahí le tiraba. Y el tío, pues tendrá más, pero este era uno de ellos. El hijo bastardo. Ten en cuenta que este rey le llamaban el rey Mayo,
o el rey de mayo, porque solo duró 33 días en el trono. Porque hicieron se les ocurrió hacer un referéndum y salió que no, que la gente no quería monarquía y se tuvo que ir, ¿no? Bueno, pues el presidente napolitano era el hijo bastardo de este hombre. Que vamos, que no es que lo diga yo, que no es una opinión mía, que es lo que es, oficialmente, vamos. Y entonces, pues se entendería bastante bien con Juan Carlos I. De hecho, después de Juan Carlos fue Felipe con Leticia, allí también, y los recibieron en plan familia total, espera que quiero que conozcas a mi hijo, todas estas historias y tal. Entonces, sí que es factible, y por eso lo diría la hermana, lo del pacto entre estados, porque había una conexión muy íntima entre los jefes de Estado y además porque o gran parte de los periodistas y los criminólogos que estaban implicados en el caso empezaron a cambiar la versión. Claro. Y aparte de esto, o sea, ahora que hablábamos del primer forense, el señor Abenza Rojo, que, bueno, se querellan contra él, dicen que es algo negligente, incluso la familia llega a pensar algo más allá, porque hay cosas que no son surrealistas dentro de ese informe de autopsia. De hecho, luego el doctor Paolo Procaccianti así lo dice, de que en el estómago sí que había restos de carne, etcétera. La hora de la muerte en un informe dice que es a las 4, luego dice que a las 6 y bueno, todas esas cosas que comentamos. Pero luego viene la segunda autopsia, viene el señor Procaccianti. Este señor vemos como que tenía una tirita por aquí, venía con unas muletas y todo eso. Se especuló en varios medios italianos que supuestamente antes de la aparición de este hombre y de dictar que en el informe que había sido una autoeliminación, etcétera, como luego se supo, que le habían dado una paliza. ¿Tú sabes algo sobre esto? No te lo puedo decir a ciencia cierta. Efectivamente, yo también escuché eso, que le habían dado un toque porque lo que se dijo, lo que él manifestó es que había sido un accidente, ¿no? Pero cuadra mucho también las heridas que tuvo y tal, y por las que se tuvo que recuperar, cuadra más con una paliza que con un accidente. Porque él ya de hecho tiene antecedentes de haber manipulado historias relacionadas con con las autopsias y tal, diciendo, por ejemplo, que una persona era un terrorista y que lo habían matado por eso, cuando resulta que era todo lo contrario, pero él tenía que decir lo que le dijeron que dijera y tal. Es decir, en Italia se hacen las cosas de otra manera y cuadra mucho. A mí me cuadra esa versión, pero no la puedo demostrar, solo que me cuadra efectivamente. Claro, aparte la familia de Mario Biondo lo denunció luego también a este doctor forense porque decían que había manipulado las muestras biológicas de Mario, básicamente de la primera Eh, exhumación. ahí solo caben dos vías. O has manipulado o eres un inútil profundo. Porque para equivocarse con las pruebas, vamos, es que no eran ni de ese muerto, eran de otro muerto, de otro cadáver. Entonces, o estás manipulando o eres un inútil total. Ahora, lo curioso del caso es que ni a Procaccianti ni a Benza Rojo les ha pasado nada. Ujú. Nada. Entonces, Absolutamente nada. a ver, yendo de estos pensamientos, entonces, si vemos que se puede influir o manipular a policía, forense español, forense italiano, criminólogos, etcétera, la mano negra que existiría detrás de este caso sería muy grande y muy influyente, ¿no? Obviamente, esto no lo puede hacer una persona simplemente porque tenga dinero. Es decir, no puede venir aquí Julio Iglesias y decir, no se va a enterar nadie. No, no estamos hablando de un famoso, ni estamos hablando de un rico, ni tal, porque, bueno, pues fíjate, Epstein, por ejemplo, era multimillonario y al final fue a la cárcel. Claro. O sea que por mucho dinero que tengas, en un momento determinado te pueden pillar, ¿no? Pero para que no te pillen, para que todo eso pueda ser, lo primero que tienes que ser no es
rico, que viene muy bien ser rico para estos casos, pero no es eso. Lo primero no es ser rico, es ser inviolable según la Constitución. Si eres inviolable, no te pueden hacer nada, ni siquiera aunque salgas ahora mismo diciendo sí o yo. Ni siquiera. Que además, yo nunca he dicho que nadie haya sido ni el autor intelectual ni el autor material del crimen. Porque yo no he hablado de quién pudo matar a Mario Biondo y ponerlo en esa posición. Uh-huh. Ni tampoco he hablado de quién dijo tienes que quitártelo de en medio. Pero sí que he hablado de quién podía tener una relación con la mujer, en base a todo esto que he explicado. Y mucha gente dice, pero no quedamos en que el rey era homosexual, porque no olvidemos también otra cosa, me vas a permitir un mini paréntesis. En el año 97, cuando yo saqué el tema del vídeo de Pedro J estaba acorralado, absolutamente acorralado. Por mucho que al principio decían que nos habíamos inventado el vídeo, que todo era mentira, que tal y cual, que él no era el del vídeo, pero bueno, pues mira, resulta que sí que era, ¿no? Y estaba acorralado. Y entonces, cuando ya quedó claro que sí que era él, pues en la Moncloa ya no le invitaba nada a jugar al pádel. La Casa Real le cerró las puertas y tantas otras puertas que se le cerraron. Y entonces, pues si se te cierran las puertas y aún encima ponen otro vídeo, otro segundo vídeo en marcha, otro segundo vídeo que yo no quise sacar porque no lo veía, o sea, no lo veía claro. Ya el primero me costó mucho creerme que fuera Pedro J, pero esto ya verás cómo finalmente voy a donde queremos llegar. Yo el primero no me lo creía, pero al final resultó que sí, no por lo que yo veía en el vídeo, sino por el comportamiento de Pedro J y cómo nos atacaba. Con el segundo no quise entrar al trapo, pero él tuvo que poner encima de la mesa toda la información que tenía delicada de muchas personas para que no saliera eso. Y resulta que, entre medias, hizo algo en su periódico que en aquel momento no se hacía, porque la Casa Real con el Juan Carlos en marcha era muy potente, ¿no? Y te presionaban y te presionaban y te presionaban, o sea, a los grandes medios, ¿no? Y era sacar una viñeta donde Felipe le decía a su padre, papá, tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que me caso, y la mala, y se veía a Felipe corriendo, que me caso con Alberto de Mónaco. Ese era otro mensaje a navegantes, porque todo el mundo daba por hecho que Alberto de Mónaco era homosexual. Y entonces era otro mensaje a navegantes diciendo, cuidadito, que aquí sabemos de lo que va la película, y tenemos pruebas, porque Pedro J funciona así. Nadie se hubiera atrevido a sacar ese chiste en aquel momento. Y de hecho, Vera y Barrio Nuevo fueron indultados porque indultados por la vía express, porque tenían una foto de Felipe besándose con otro tío. Entonces, que me la enseñó a mí Rafael Vera, que tampoco es que yo me la haya imaginado. Entonces, claro, cuando tienes eso, dices, pero no quedamos en que Felipe era homosexual. Pues sí, pero le iban las dominatriz, como Leticia, como por ejemplo Raquel es una dominatriz también. No digo que se vistan de cuero y cojan un látigo y tal, sino que son mujeres que en las relaciones son dominatriz. Y de ahí, por ejemplo, los libros que escribe Raquel Sánchez Silva, que no haciendo ni un año de que su marido había muerto, o sea, unos pocos meses después, ya sacó un libro erótico dando todo tipo de pelos y señales de lo que hacía una mujer que en realidad era ella en la ducha, ¿no? Y al final, pues bueno, pues todo esto te lleva al mismo, por donde tires te lleva al mismo camino, que, que si bien esa persona a la que hay que proteger
no daría ninguna orden de nada, pero sí que los que están alrededor, que se encargan de tomar las decisiones para la protección, no los escoltas que van pegados a él, no, los que están en el mundo oscuro de los servicios más profundos que los secretos, ¿no? Y se encargan de tomar las decisiones de cómo hacer la protección real, pues esos son los que toman las decisiones. Esos son los que las toman y los que dicen, tenemos que hacer esto. Y lo pueden hacer de varias vías. Ahí tienes al comisario Villarejo diciendo en sede parlamentaria, en una comisión de investigación, cómo estaba una sección que se llamaba los encaladores, a los que no es que ellos fueran repartiendo alegremente cocaína por el mundo, ¿no? No, no, que cogían a gente que tenía contactos con determinadas personas, les daban cocaína y les decían, métele a este, introdúcelo en el mundo este que lo necesitamos. Y entonces una vez que te meten en el mundo de la droga, pues es muy difícil salir y a partir de ahí puedes conseguir que hagan lo que quieran. Y no olvidemos también que el propio fiscal italiano, uno de los dos que vinieron, Le se pregunta, ¿no?, a enfadaron Raquel mucho Sánchez a Raquel Silva Sánchez sobre Silva un narco. claro, por el tema del famoso Nacho Leonardi, que era el que le suministraba aparentemente cocaína y que el teléfono estaba desde hacía años en la memoria del teléfono de Raquel. No Claro, así el decían que de Mario, desde que 2009 lo o por acaba ahí. de reconocer. Nacho Leonardi, que no era ningún traficante italiano, que era un argentino actor de quinta categoría que vino a España para intentar ganarse la vida y que trapicheaba ahí con lo que podía, sobre todo en el mundo, en el bar Moral, que es curioso que con lo que estamos hablando y el bar se llamase Moral, en el bar Moral donde iba mucha gente relacionada con el mundo del cine, la televisión y tal, entre los que estaba Raquel Sánchez Silva, y entonces, bueno, pues él trapicheaba con eso, ¿no? Y luego también hacía películas, pero pues a lo mejor hacía un papel de que salía un momento haciendo de chofer, abriéndole la puerta al protagonista y tal, ¿no? Que ha salido en algunas películas importantes, pero así de paso, ¿no? O sea que curioso. Bastante, la verdad. A ver, también hablando de la escena, un poco lo que me estás contando, el caso se mueve también con el tema sustancias, ¿no? Con este tal narco que exponen los medios de comunicación, que exponen su nombre como un gran narco, etcétera. Pero he visto como que había o sea, varios expertos lo que analizan de la escena de los hechos es que supuestamente las personas que matan a Mario Biondo son personas de su máxima confianza, o sea que él les abre la puerta o incluso tienen las llaves de esa casa porque la cerradura no está forzada. O sea, tú acerca de eso, ¿qué crees? ¿Una de las personas que está con él aquella noche es de su máxima confianza? ¿Es alguien que él conoce con otro que sería el supuesto asesino a sueldo? Bueno, ahí lo fácil es pensar que quien ha entrado es el representante de Raquel, porque es un tío como un toro que no cabe por la puerta, porque además jugaba al fútbol americano y ahí lo conoce ella haciendo entrevistas y tal, en sus comienzos de periodista, entrevistó a Guillermo Gómez Sancha, ¿no? Entonces, lo más fácil es pensar eso. Y no digo que no sea posible, ¿eh? Solo que yo no lo sé. No digo que no sea posible, porque parece ser que Guillermo también tenía llaves de la casa. Además, Mario le contó a un colega suyo de Telecinco que estaba hasta los cojones, y perdón por la expresión, de este tío, de Guillermo Gómez Sánchez, porque mira, Raquel Sánchez Silva era 10 años mayor que Mario. Y Guillermo, no me acuerdo cuántos, pero también era mayor que Mario. Entonces, tú sabes esa sensación que hemos tenido todos ahí un poco cuando éramos no adolescentes, pero ya habíamos pasado, teníamos 18, 19, 20 años, que te ningunean, ¿no? Cuando estás hablando con gente mayor. Entonces, Ujú. imagínatelo en tu casa, allí comiendo, tomando una copa y tal, y tu mujer y su representante, que era, yo creo que para Gómez Sancha, Raquel era su amor platónico. No digo que tuviera ninguna relación, pero que era su amor platónico. Eh, pues
eso que te dije, mira, ¿tú qué vas a saber? Cuando seas mayor ya te enterarás, cuando tal. Entonces, eso te molesta, porque yo soy su marido, tío. Me deberías de respetar un poco, que además estás en mi casa, ¿no? Y eso le molestaba mucho a Mario. Sin embargo, bueno, y si Mario hubiera visto, hubiera tenido la capacidad de ver el futuro y hubiera pensado, hubiera sabido que cuando él estaba muerto y que lo iban a enterrar al día siguiente, pues Raquel y el representante iban a ir allí a Palermo y que la madre le iba a decir, Raquel, vente a mi casa porque tú eres como una hija para mí, todavía se llevaban bien, tú eres como una hija y tal y cual. Y ella dice, no, 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 yo me voy a un hotel. Y resulta que durmió en la misma habitación que el Guillermo Gómez Sancha, que luego salió diciéndole a los periodistas cuando le preguntan, habéis dormido en la misma habitación. Incluso a los carabineros que estaban allí por el lío de periodistas que había. Y dice él, sí, sí, pero en camas separadas. Es decir, eso está publicado y republicado 1000 veces. ¿Cómo que en camas separadas? ¿Cómo que vas a un sitio donde el tema de la familia es tan importante como esa zona de Italia, ¿no? Que es lo que tenemos todos en la imaginación de la mafia, ¿no? De las familias así, lo importante es la familia y tal. Te invita la madre de tu marido muerto, que está allí muerto, allí, el cadáver sin enterrar. Te invita a su casa y tú vas y te acuestas en la misma habitación que el representante, pero en camas separadas. ¿Cómo se come eso? Aunque fuera verdad que eran camas separadas, que no lo dudo, pero ¿cómo se come eso? ¿Qué puede pensar la familia? Oye, No es y favor ese tipo. aparte de Gómez Sánchez, que ahora me lo dices de que habla muchísimo en Netflix y tal, y nosotros comentamos mucho sobre eso, pero el entorno de Raquel Sánchez Silva o lo que se dice por parte de los periodistas que hablan con ella y con el entorno, son los que sacan a colación la teoría de ese juego sexual, ¿no? Cuando en realidad vemos que el pantalón de pijama está puesto, etcétera. Luego incluso dice que su hermana y él jugaban a estrangularse de pequeños y tal. Bueno, una serie de teorías extrañas que salen en los medios de comunicación como, por así decirlo, cerrando el caso mediáticamente, ¿no? Con eso. Pero realmente, ¿quién es el entorno de Raquel Sánchez Silva? ¿Quiénes hay detrás? ¿Quiénes la conocen? ¿Con quién ella se manejaba en aquel momento? Pues mira, para orientar mejor la respuesta, porque el entorno puede ser muy amplio, ten en cuenta que era muy famosa y Sí, tal, pero quien maneja los hilos, quien mece la cuna, es el representante. De hecho, quien hace el documental es el ujú, representante, que tiene una productora. Quien engaña a la familia Biondo y al propio Oscar Tarroya y a más personas es es él. el representante, que crea una sociedad de paja para que la familia Biondo no sepa que quien los está invitando a participar en el documental es el representante. Entonces crea una sociedad de paja, una sociedad auténtica, pero que la hacen profesamente para eso. Y esa sociedad no solamente la crea él con su socio, Luis Velo Puig Durán. Luis Velo Puig Durán no es un pringaillo que pasaba por ahí. Fue director general de Movistar Televisión y era el hombre de confianza de César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba empeñadísimo, y esto lo puedes ver en cualquier periódico si pones el nombre, empeñadísimo en que fuera el CEO del grupo Prisa, ojo, el jefe del país, de la cadena SER, de todo eso, el socio de Guillermo Gómez Sánchez. ¿Tú crees que no tenían poder de manipular? ¿Tú crees que no tenían poder esa gente? A mí me da igual que un youtuber o que una persona de estas que tenga cuenta en Twitter y tal y se ponga a defender hasta eso son tonterías, eso vale, pues hazlo, me parece muy bien si te cae bien Raquel, ¿no? Pero estos es que eran profesionales. Y ahí lo tienes, como el documental lo manipularon hasta el extremo de hacer parecer que la familia estaba tocada de la cabeza y que no habían superado el duelo. Ujú. A la abogada que salió en la rueda de prensa el otro día, lo contó ella.
Dice, me hacen ir a Madrid para salir en documental 3 horas Un allí montón de hablando horas de y me entrevista, sacan claro. 10 segundos. A Óscar Tarruella lo dejan en ridículo, cuando es posiblemente uno de los tíos que más sabe del tema. Entonces, Bueno, y a obviamente, Luis Duque lo ponen como 5 segundos, ¿no? Cuando él hizo un sí, sí, informe sí, desde ve, 2016. claro, mientras que si eres un perito que dice lo que a ti te interesa, entonces ya lo ponemos más, ¿no? Luego, Ana Basquillo, mm, ¿no? Por ejemplo, que es el criminólogo este que estaba contratado por la familia y luego cambia de opinión. exactamente, otro que cambió también, efectivamente, ¿no? Que tú puedes decir, oye, mira, esta pista que he encontrado me equivoqué, resulta que es de esta otra manera. Pero chico, qué mierda de especialista eres si estás hablando de asesinato y de repente dices que es autoeliminación. No lo entiendo. Claro, a No mí es que entiendo. me parece rarísimo como hay tantas personas forenses criminólogos que cambian de opinión de un momento a otro, que dicen, no, es que vi esta prueba ahora, vi que falsificaron aquí los padres de Mario Biondo algo. Claro, pero y lo que falsificó supuestamente el primer forense, ¿en qué lo dejamos? En el que no haya cámaras, ¿en dónde lo dejamos? Claro, claro, claro. Es que es muy fuerte todo. Es que si no fuera porque Mario está muerto, sería para partirse de risa. Porque es que esto es como si hubiera sido que a unos niños les dijeran inventar una historia. Porque es así, al final lo han hecho todo de una manera tan burda que, bueno, es posible que nunca se sepa el final último, quién está detrás realmente, quién está detrás no, quién protegen. Es posible que más allá de lo que yo diga, nunca se sepa y a lo mejor yo acabo en la cárcel por esto. De momento, hace 1 año y pico que saca el libro y nadie me ha puesto ninguna querella. Eso también es importante decirlo, ¿no? Pero no sé, ya veremos cómo acabo yo, ¿no? Aunque te digo una cosa, yo ya me voy haciendo mayor y a 3.500 o 4.000 euros al mes que cuesta una residencia de la tercera edad, casi que prefiero que me metan en la cárcel, que es gratis. Y luego cuando sales te dan 2 años de paro, ¿sabes? De todas maneras, en la residencia de la tercera edad tampoco te dejan salir a la calle, así que pues, mejor en la cárcel. Allí además puedo escribir más libros porque está llena de gente conocida, ¿no? Pero, pero realmente esto antes o después tiene que caerse este castillo de naipes porque es evidente que aquí pasó algo. Pero también invito a tus suscriptores a que vean los vídeos de Raquel en el juzgado, cuando los Las fiscales italianos la contradicciones, estaban ¿no? entrevistando. Y por si acaso alguno de tus suscriptores ha tenido algún juicio alguna vez, para que diga si ha podido hablarle al juez de la misma manera que le hablaba Raquel Sánchez Silva al juez. El juez era como si hubieran puesto allí un niño y Raquel le hablaba de cualquier manera que cualquier juez le hubiera aplastado como si fuera un mosquito. Cualquiera le hubiera llamado al orden, la hubiera amonestado y Claro, de hecho finalmente le parece que hubiera está a punto, ¿no? amenazado de acusarla de desobediencia. Y sin embargo ella seguía y seguía y seguía y le contestaba, esto está ahí en YouTube, y le contestaba al juez de la manera que le daba la gana, pero usted va a permitir que vengan de Italia a decirme esto, pero es que es mi derecho, es que es mi intimidad, es que no sé qué. Y el juez no le decía nada, al contrario, venga, venga, no te enfades, venga, tal, que toque no le habrían dado al juez. Los fiscales italianos, no se me olvidará nunca, estaba comiendo y vi en el telediario, me parece, o bueno, en uno de los que echan a las 3, no sé si era el de la 1 o el de cualquiera de las otras emisoras, que como uno de los fiscales italianos que estaba ahí rodeado de periodistas pone cara de cachondeo, no se me olvidará nunca, como diciendo, poco vamos a poder sacar de aquí, ¿sabes? Poco vamos a poder sacar de aquí. Porque es que, claro, si el juez permite que ella diga lo que quiera y haga lo que quiera, no me extraña que si las 3 magistradas de la audiencia provincial han visto esos vídeos, ahora digan que le dan la razón al juez italiano, cuando dice que la investigación aquí ha sido una vergüenza. No me extraña, porque le dan la razón en todos los puntos, en todos al juez italiano, según la rueda de prensa
la directora jurídica de Boseller Abogados, que era la que hablaba, según dijo, le da la razón en todos los puntos al juez italiano. Entonces, esto ya te digo, esto es un castillo de naipes que antes o después se va a caer. Y es probable, esto me lo apuntó uno de los suscriptores a mi canal de YouTube, Sí. que me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, cuidado porque a lo mejor hay otro muerto a quien echarle el muerto, que también puede pasar. En muchos casos ocurre que de repente muere una persona y la acusan después de morir de que era el que estaba detrás de todo el tinglado. Y a lo mejor podía estar cerca del Claro, tinglado, ese pero no sería detrás. como el plan B, por así decirlo. Exactamente, No sería el se plan sepa B. nada, pero si De se momento sabe el plan algo. A es volver a la historia de la autoeliminación. Uh-huh. Fíjate la propia Susana Griso, que de una manera vergonzante dijo hace el día de antes de la rueda de prensa y el mismo día de la rueda de prensa Es dijo, verdad bueno, que necesitaban psiquiatras y tal, la familia, ¿no? exactamente, bueno, esta familia, en fin, necesitaría ayuda porque, claro, es que no lo superan y esto ya tal y cual, ¿no? Claro, si es amiguita de Raquel, ¿qué le vamos a hacer? Pero no olvidemos también que para guardarse las espaldas, Ana Rosa Quintana ahora está diciendo, ay, sí, pobre Raquel y tal y cual. Pero hace no tanto que el comisario Villarejo la grabó a ella y a su marido comiendo, los tres, en que en realidad quien quería pillar era al marido, que también tiene lo suyo. Pero quien cayó fue Ana Rosa cuando dijo, la Leticia se refería, ¿no? La Leticia esta está loca, pero loca como una cabra. Esto es público, estos audios están en sede judicial, ¿vale? Loca como una cabra. Y el tontolaba del otro, refiriéndose a Felipe, el tontolaba del otro no se la puede quitar de encima porque resulta que ella sabe mucho, muchas cosas. ¿Sabes a qué se estaba refiriendo, no? ¿Dónde trabaja Ana Rosa? ¿Dónde trabajaba Mario? En la misma cadena. Y Ana Rosa sabía perfectamente que Leticia estaba al tanto de eso. Por eso, nada más morir Mario, nada más morir Mario, no pasó ni un mes. Fue la crisis más grande que han tenido matrimonial Felipe y Leticia desde que se conocieron. Fíjate que cuando se conocieron no fue fácil, porque ella estaba embarazada de un periodista, Leticia, y tuvieron Sí. que montarse un aborto para que el heredero de España no fuera el hijo de un periodista en vez del hijo de Felipe. Esto lo cuenta David Rocasolano en su libro, Adiós Princesa, que además era el abogado de Felipe y Leticia, ¿no? Entonces tuvieron que montarse un aborto fuera de plazo, además, ¿no? O sea que el matrimonio ha pasado momentos complicados, Convulso. pero ese momento de después de la muerte de Mario fue muy duro. Ve a Google y pregúntale a Google que si en el 2013 qué pasaba con el matrimonio. Ella dejó el palacio de Maribén en Mallorca, los dejó a todos plantados y se largó con Jaime del Burgo. O sea, no quería saber absolutamente nada de Felipe porque estaba al tanto de la relación. Bueno, son muchas cosas que digerir, evidentemente, de todos los dichos que tú argumentas, ¿no? Acerca de esto, las hipótesis que tú manejas y las informaciones, que evidentemente tendrás tus fuentes, ¿no? Para asegurar ciertas cosas. Y bueno, nosotros evidentemente comentamos el caso con las incongruencias, con los informes que salen de un lado y de otro, y viendo un poco qué es lo que pudo pasar aquí y el por qué a Mario Biondo realmente no tiene justicia, ¿no? Nadie ha sido condenado por la muerte de esta persona y han descartado el homicidio en muchas ocasiones, se han dicho que fue una auto, como tú decías, incluso un juego erótico que salió mal y ahí se quedó el caso. Cuando hay determinadas pruebas que dan a pensar o sugieren que realmente pudo haber sido un encargo, se habla de homicidio, pero incluso podemos hablar de crimen premeditado, ¿no? De que realmente alguien iba a entrar allí,
que tenían esa potestad, tenían las llaves para entrar a esa casa y hacer lo que hicieron y que luego no pasase nada o no le pasase nada a esas Pero personas. disculpa un segundo, ahora que mencionas las llaves, que me lo has preguntado y no te lo he contestado, Sí. las llaves las tenía el manager, pero eso no quiere decir que el que entró fue el manager. Las llaves, una copia de las llaves se le puede dar a cualquiera, porque es cierto que la casa estaba cerrada con llave. Ujú. Cuando llegó la señora a la limpieza, ella dijo que la casa estaba cerrada con llave. Entonces, que lo dijo ella, que a lo mejor no es verdad, pero que lo dijo. Entonces, una copia de las llaves se le puede dar a cualquiera. Oye, No Raquel necesariamente estaba en tuvo que ser el Plasencia. manager. ¿Perdón? O sea, Raquel estaba en Plasencia, porque luego yo vi algunos blogs y algunas personas que aseguraban que la vieron aquella noche supuestamente en una fiesta en Madrid con Quique Sarasola, pero de eso nunca se supo más nada ni hubo fotos No, de... yo creo que ella no se lo podía jugar. No. O sea, eso es una pista falsa. Ella estaba en Plasencia y de hecho, bien que se encargó de a primera hora de la mañana hacerse selfies con gente que iba al colegio, con las mamás, con tal, porque claro, ella es famosa y tal. Y Claro. entonces bien que se encargó de hacerse selfies para dejar constancia que estaba en Plasencia. En todo caso, por dar un apunte, Quique Sarasola, pues hombre, sí, son íntimos amigos. No hubiera pasado nada porque hubiera estado allí. O sea, era viable, era factible esa pista, ¿no? Y no nos olvidemos también de que Quique Sarasola, siempre le decimos Quique Sarasola, Quique Sarasola. Quique Sarasola Marulanda. Marulanda. ¿Qué es Marulanda en Colombia? Es uno de los apellidos más conocidos del narcotráfico del de verdad. Del de verdad. De hecho, su padre, Enrique Sarasola, cuando Felipe González ganó las elecciones, la primera vez, y lo celebraban, creo que en el Hotel Palace, allí era solo para gente VIPs, ¿no? Para super invitados. En la mesa de Felipe, le sentó a una personalidad muy importante. El padre de Quique le sentó a una personalidad muy importante a Felipe, con la que ya nunca más dejó de tener relación hasta el fallecimiento de esta personalidad, que se llamaba Pablo Escobar. Claro, Es porque decir, de hecho, o sea, Sarasola, hay una foto que se le ve que está acompañando a Raquel Sánchez Silva justo en el momento que ella va a la casa, cuando se conoce la muerte de Mario Biondo. también, sí, es cierto. La he visto yo la foto esa también, sí. Es decir, que al final es gente con tantos contactos buenos y malos, claros y oscuros, contactos que pueden llegar a ser muy duros en un momento determinado, que pueden hacer lo que quieran. Y él testificó sobre la muerte de Mario en ¿Perdón? Italia. Sí, No digo que Quique Sarasola testificó ante sí, los sí, fiscales italianos también. creo que sí, me parece que sí, me parece que sí. Ahora mismo me hace dudar, porque también me creo recordar que en un momento determinado no pudo ir o algo así, pero bueno, en todo caso, Quique Sarasola era una de las personas a preguntarle si es cierto que había estado en la fiesta con él, que él lo negó. No sé si Ok. con los fiscales italianos o en Italia o donde fuera, pero él lo ha negado siempre que estuviera en una fiesta con él, ¿no? Bueno, Javier, pues hasta aquí esta primera parte de esta entrevista sobre el caso Mario Biondo. Son muchos puntos, iremos comentando en próximos programas y bueno, te digo que encantados de tenerte por aquí y en otros temas que tú quieras comentar, ya sea Alcácer o sobre los reyes o lo que sea, pues tienes la puerta abierta de este canal. Vale. Hombre, mi gran tema, mi gran tema, aunque parezca Mario Biondo, en realidad mi gran tema es Sandra Mozarowski, que también escribí el libro Su Majestad Sandra Mozarowski, donde doy pelos y señales de cómo ocurrió con nombres y apellidos, ¿eh? Entonces, pero bueno, yo lo que estoy acostumbrado es vivo en la realidad que vive todo el mundo, pero trabajo en la realidad paralela, ¿no? Y sobre todo de tu programa, que lo he visto en algunas ocasiones, lo que me gusta muchas veces son los comentarios de la gente que te sigue, porque son comentarios muy inteligentes, ¿eh? que de repente dices, joder, esta gente te hace pensar, ¿no? Te hacen pensar y eso es lo importante, ¿no? Porque a veces uno solo
no da para tanto, pero cuando encuentras un montón de gente Claro, cuando aportando se ideas, junta mucha gente. sí, sí, es maravilloso, ¿no? Así que nada, pues cuando quieras nos volvemos a ver y encantado de estar en tu programa. Ok, un abrazo, Javier. Muchas Venga, gracias. hasta luego.